de los apóstatas modernistas que hoy nos ofrecen diariamente y en gran cantidad, encontramos en particular una que se refiere a la masonería, organización que desde hace siglos adelanta una lucha implacable contra la Iglesia y los valores cristianos. Esta vez la sorpresa, que no parece tener origen en el Espíritu Santo, viene del cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, quien publicó el 14 de febrero en el diario seglar italiano Il Sole 24 Ore un escrito titulado Queridos hermanos masones. En este, el purpurado revela que encuentra valores comunes de ambas instituciones e invita por ello al diálogo entre la Iglesia Católica y la masonería, sobre la base de uno de sus postulados: el diálogo intercultural no es una opción, es una realidad. El cardenal Ravasi hace un llamamiento a superar las actitudes de ciertos ambientes católicos integristas o fundamentalistas y pide ir más allá de la hostilidad, los insultos y los prejuicios recíprocos. ¿Quién es Gianfranco Ravasi? Gianfranco Ravasi nació en Merate, Italia en 1942. Es cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, profesor de teología, reconocido intelectual, autor de numerosos libros, gran orador y comunicador, estrella de televisión y hombre de prensa. Es miembro de la Congregación para la Educación Católica y de los Consejos Pontificios para el Diálogo Interreligioso y para la promoción de la nueva evangelización. Una de sus más criticadas participaciones recientes como miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso la protagonizó cuando participó en un culto a Pachamama en noviembre de 2014 en Córdoba, Argentina. En este acto religioso, al lado de la hermana Teresa Varela, el cardenal participó de forma activa en un rito de culto a la diosa Pachamama. En febrero de 2011, el cardenal Ravasi dijo: el diálogo entre creyentes y no creyentes no debe limitarse a la búsqueda de un mínimo denominador común de acuerdo, sino que debe tratar de hacer frente a las preguntas fundamentales de la vida. La respuesta de la masonería. El gran maestro del Grande Oriente de Italia, Stefano Bisi, se ha manifestado ya ante el artículo del Purpurado al decir: me alegra saber que el cardenal Ravasi ha hablado de la masonería sin prejuicios y con la amplia visión cultural que lo caracteriza, y que más allá de las aclaraciones y de la posición oficial y escrita de la Iglesia ampliamente conocida, ha reconocido, sin ideas preconcebidas, que entre estas dos realidades existen también valores comunes que nos unen y que, sin embargo, no anulan los diferentes puntos de vista y las marcadas diferencias. Nos preguntamos, ¿qué significa eso de más allá de la posición oficial de la Iglesia? Cuando es claro que todo lo que esté por fuera del magisterio, en contravía suyo, y fuera de las ordenanzas de la autoridad petrina, está por fuera de la Iglesia, y por ello condenado. El gran maestro de la masonería italiana está de acuerdo con el cardenal cuando dice: los valores comunes que nos unen son la dimensión comunitaria, la dignidad humana, la lucha contra el materialismo y la beneficencia. Sobre estas bases se puede auspiciar un diálogo constructivo desde el pleno respeto de las identidades diversas. ¿Cómo no va a coincidir con esto si a nuestro modo de ver esto significa servirle la Iglesia en bandeja de oro a sus solapados enemigos de muchos siglos? Surge entonces la pregunta: ¿qué es la masonería? Es imposible en este espacio definir lo que es la masonería o francmasonería. En razón a la brevedad, baste por ahora dar una somera descripción para neófitos, al definirla como una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias, bajo preceptos de fraternidad mutua, que usa emblemas y signos especiales. La masonería es una institución que se autodefine como filantrópica, filosófica, simbólica y no religiosa, de propiedad iniciática, y con la supuesta finalidad de impulsar el progreso moral e intelectual de las personas. La masonería, según muchos autores e historiadores, es responsable o partícipe de los grandes cambios sociales a lo largo de la historia desde su aparición hace casi 300 años,
entre los que se incluye la Revolución Francesa, la independencia en América de las colonias españolas e inglesas, la Revolución Bolchevique y la aparición del comunismo, etc. Masonería, enemiga acérrima del cristianismo. Si algunos valores pueden calificarse de comunes, la realidad es que son más las causas y muy graves que distancian el cristianismo de la masonería. Esta se ha propuesto desde su nacimiento a dar una lucha a muerte contra la Iglesia de Cristo y busca como fin último de sus actividades fundar una religión única a nivel mundial, sin dogmas, sin jerarquías, sin Biblia y hasta sin iglesia, que sirva al anticristo y termine por darle adoración a él. Es cierto que en una etapa previa, la masonería todavía habla de un Dios bastante disminuido y licuado al que denomina con el nombre de arquitecto del universo, quien creó el mundo y todas las realidades cósmicas, pero se desentendió de ellas y las dejó en manos de los hombres, para que los gobernaran según su sola razón. Esto es lo que se conoce como racionalismo y deísmo. Pero esta es una etapa previa a la adoración del anticristo, a quien se dará adoración como al verdadero Dios. ¿Qué valores comunes pueden alegarse entre el cristianismo y la masonería? Cuando ésta instiga perversidades como la legalización del aborto, de la eutanasia, las relaciones homosexuales, el divorcio, la anticoncepción, la eugenesia, la eliminación del estudio de la religión en las escuelas y colegios, la promoción de la ideología de género y en general, la secularización y laicización de toda la vida y de la cultura del orbe, es decir, prescindir de Dios y la religión en todas las actividades del hombre y de la sociedad. En pocas palabras, la destrucción del cristianismo. Sabido es que la masonería pretende ser la campeona de la tolerancia, pero esta resulta ser solo fachada y apariencia, porque cuando tiene poder se convierte en un totalitarismo déspota y exclusivista, ya que en países como Inglaterra o Dinamarca, que antes eran paraísos de libertades, ahora se castiga como grave delito hasta el simple hecho de expresar en un sermón, como pudiera serlo un sacerdote, un imán o un rabino, oposición razonada contra las monstruosidades del aborto, el homosexualismo o el adulterio. La masonería tiene dogmas. La masonería, que es un poder intolerante, mientras pretende ser campeona de la tolerancia, igualmente es terriblemente dogmática, aparentando ser enemiga de los dogmas. En efecto, el francés Serge Abad Gallardo, quien se salió de la masonería y se convirtió al catolicismo, en su libro ¿Por qué dejé de ser masón?, denuncia la secta a la que perteneció, señalándola como durísimamente dogmática, porque ella, de su supuesta lucha contra todos los dogmas, hace un dogma, si pudiera decirse, un dogma antidogmático. Es decir, sin argumentos científicos o racionales, pretende oponerse a los dogmas, especialmente a los de nuestra Santa Iglesia Católica, alegando que un paradigma de negación de toda verdad, como única verdad, debe ser acogido ahora por el hombre. Yo pienso que la masonería, como todo modo de pensar filosófico, o como ideología, o como religión, porque yo pienso, y lo digo en el libro, que la masonería es una religión, tiene dogmas. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de dos dogmas, pero hay muchos más. Primero, el facto de decir que la verdad se puede caminar hacia la verdad, o se puede encontrar quizás dejando lejos todos los dogmas. Eso es un dogma, porque no se puede averiguar científicamente o racionalmente esa afirmación. Entonces es un dogma. Lo mismo ocurrió a Pilato, quien tenía la verdad al frente y no la quiso ver, al preguntarle a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan 18, 37 a 39. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Pero Jesús bien sabía que él mismo era la verdad,
como poco antes se lo había dicho a sus discípulos, al expresar según el Evangelio de Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Continúa el exmasón Abad Gallardo en la entrevista. Segundo, los masones dicen que la verdad no se puede conseguir aquí. Bueno, yo, al contrario de esto, pienso que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo no conozco la verdad, pero la miro cada día en la cruz. Entonces, la verdad está aquí, enfrente a nosotros. Y Oswald Wirth, que es un autor muy conocido, muy influente de la masonería y un auténtico catedrático de la masonería, dice también que aunque la verdad sea enfrente del hombre, el hombre no puede acceder a esta. Esto quiere decir que el catolicismo fundado en la palabra divina es incompatible con la secta de la masonería, que está fundada en la palabra humana. Filantropía masónica contra caridad cristiana. Y esto tiene consecuencias también en el campo en el que se pretende que existan valores comunes entre la masonería y el cristianismo. Porque, por ejemplo, mientras aquella pretende basar la dignidad del hombre en razones meramente terrenales o mundanas, por ejemplo, en que el ser humano, a diferencia de los animales, es un ser racional, el cristianismo además la funda en que el hombre es imagen de Dios y su destino es llegar a ser semejante a Él, por su gracia y misericordia. La ayuda al prójimo necesitado no se hace únicamente por amor al hombre, sino ante todo por amor a Dios, que está representado en todos los necesitados, como lo dijo Jesús en Mateo 24, 35 a 36 y 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Humanitarismo contra cristianismo. En resumen, es un error confundir la filantropía masónica con la caridad cristiana. Así pues, los supuestos valores comunes que cree encontrar el cardenal Ravasi en la masonería son apenas una cortina de humo para velar las verdaderas y terribles intenciones de las sectas masónicas, que son las de una religión profundamente antidivina y anticristiana, que en su primera fase se presenta como religión humanista, pero es en realidad una religión satanista, que bien pronto mostrará la cara al hacer la adoración del anticristo y con él la adoración final del gran maestro, es decir, al dragón infernal que la creó y la guía. La Iglesia condena la masonería. Citemos al propio Gianfranco Ravasi en el artículo mencionado, quien fija en él la posición oficial de la Iglesia y sus aclaraciones frente a la masonería, al hacer un detallado recuento de las condenas en su contra, mantenidas sin ambajes hasta la actualidad. Dice el cardenal Ravasi: el 28 de abril de 1738, el Papa Clemente XII promulgó el primer documento explícito sobre la masonería, la Carta Apostólica In Eminenti Apostolatus Speculo, en la que se declara que deben condenarse y prohibirse estas sociedades. La condena fue reiterada por sucesivos pontífices, desde Benedicto XIV hasta Pío IX y León XIII, quien subrayó la incompatibilidad entre la pertenencia a la Iglesia Católica y la afiliación masónica. El Código de Derecho Canónico de 1917 fue lapidario en el Canon 2335, cuando declaró que el que se afilia a la secta masónica o a cualquier otra asociación del mismo tipo, de las que conspiran contra la Iglesia o contra las autoridades civiles legítimas, ipso facto incurre en la excomunión, reservada por la Santa Sede. El texto eclesial más articulado sobre lo inconciliable que resulta la pertenencia a la Iglesia Católica y a la masonería es la Declaración de las Asociaciones Masónicas del 26 de noviembre de 1983, firmada por el cardenal Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese texto reafirma que
el juicio de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas no ha cambiado. Hay un documento de la Conferencia Episcopal Alemana de 1980 y otro de la Conferencia Episcopal Filipina del 2003, que afrontan las razones teóricas y prácticas sobre por qué resultan inconciliables la masonería y el catolicismo. Hasta aquí el recuento del purpurado. ¿Qué tal las declaraciones de la Iglesia respecto a la masonería? Más claro no se puede hablar, desde la autoridad petrina y desde el magisterio. A pesar de ello, al final de su artículo, el cardenal Ravasi afirma: pero esas declaraciones diferentes sobre la incompatibilidad entre quienes pertenecen a la Iglesia y a la masonería no impiden el diálogo, como se afirma explícitamente en el documento de los obispos alemanes. Primera bestia del Apocalipsis, la masonería. Este carácter profundamente satánico e infernal de la masonería fue destacado en revelaciones muy autorizadas recibidas por el padre Stefano Gobbi. En ellas se le dice al sacerdote que el enorme dragón rojo es el comunismo ateo y que la bestia que sube del mar en ayuda del dragón es la masonería. En revelaciones hechas en Milán el 3 de junio de 1989 por la Inmaculada María Santísima, se dice: en esta terrible lucha sube del mar una bestia semejante a una pantera. La bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, tratando de introducirse en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran de una manera peligrosa y con engaños. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signo de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno, en el mundo bíblico, siempre ha sido un instrumento de ampliación, un modo de hacer escuchar más firmemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Continúa la Santísima Virgen María. Si el dragón rojo obra para llevar a la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el fin de la masonería no es negar a Dios, sino blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La más grande de las blasfemias es la de negar el culto debido al sol Dios para darlo a sus criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos campos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y así quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Frente al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí, aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales muchos se postran en adoración. Frente al mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a un marco indecoroso su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Frente al mandamiento, acuérdate de santificar las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las corridas, de los juegos, de los partidos y las diversiones. Frente al mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia, fundado sobre la convivencia, incluso hasta de homosexuales. Frente al mandamiento, no matar, aquella ha logrado legitimar en todas partes el aborto, hacer acoger la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Frente al mandamiento, no cometer actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Frente al mandamiento, no robar,
Ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, las violencias, los secuestros y la rapiña. En Dongo, Congo, el 13 de junio de 1989, el padre Stefano Govi recibió el siguiente mensaje dado por la Virgen María. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia.